Actualidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y ven a esta hora cuando son las 1:15 de la tarde y estamos hoy 23 de mayo del año 2022. Les pido excusas, pero tuve problemas con la conexión. En la dirección general del emisor, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de la producción, la señorita Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cova y Bárbara Aceret Buscate y Sanz; y en los controles Gregorio González, quienes habla Eduardo Batistini de Primera Justicia, para, como todos los lunes, entrar en contacto con ustedes para conversar sobre distintos temas. Voy a tener que hacer el editorial un poco más recortado porque lamentablemente por la señal perdí algunos minutos del editorial, pero hoy quería hablar principalmente de este anuncio que hizo el régimen de Nicolás Maduro, especialmente el mismo Nicolás Maduro, señalaba que iba a poner a la venta el 10% de las acciones de las empresas del Estado en la Bolsa de Caracas a los fines de que privados compraran acciones y se hicieran socios de estas empresas del Estado. Bueno, lo primero que hay que decir es que estas empresas del Estado están quebradas. Es decir, y quienes la quebraron son quienes hoy, con su cara muy lavada, se paran en la televisión a decir que van a poner el 10% de las acciones de esas empresas a la venta de las acciones de la Bolsa de Caracas. Es decir, Nicolás Maduro y su régimen, que acabó con PDVSA, que acabó con la electricidad de Caracas, que ahora es Corporet, que acabó con Hidrocapital, que acabó con otras empresas del Estado, como las siderúrgicas, por ejemplo. Entonces ahora dice que va a poner a la orden del capital privado el 10% de esas acciones. Ahora, ¿quiénes tienen hoy en Venezuela primero la posibilidad de invertir en un negocio como este? Y segundo, ¿qué empresario va a querer comprar acciones de una empresa que está quebrada y que se la robaron? Bueno, aquí la ecuación es muy sencilla. Nicolás Maduro no está poniendo a la venta estas acciones de estas empresas del Estado para repotenciar, para inyectarle capital, para hacer que estas empresas salgan de abajo, ¿no? Está creando un mecanismo para que ese grupo de empresarios que está enchufado y que orbita alrededor del poder del régimen de Maduro sea quien compre esas acciones y convertir a esas acciones de esas empresas del Estado en unas grandes lavadoras de capitales provenientes de la corrupción. El negocio es muy sencillo. Maduro, que quebró la empresa de todos los venezolanos, las empresas sobre todo de servicios públicos de los venezolanos, ahora coloca en el mercado parte de sus acciones, de sus acciones, del porcentaje de sus acciones a la venta de privados, empresarios privados ligados al régimen de Maduro compran esas acciones a unos precios seguramente bastante económicos y utilizan esa acción dentro de la bolsa para lavar ese dinero con el que la compraron, que viene de la corrupción, y entonces poder blanquear ese dinero con las utilidades que le pueda generar. Así es un negocio redondo que está haciendo el régimen de Maduro para darle liquidez y movilidad a esos dólares o esos euros que el régimen y los empresarios cercanos al régimen de Maduro, algunos actuando como testaferros de jerarcas del régimen de Maduro y otros como beneficiarios directos de esa vinculación o esa cercanía con el madurismo. Bueno, entonces poder ahora utilizar las empresas del Estado no solamente para robárselas y para acabarlas, sino también ahora para lavar dinero de la corrupción. Entonces, algunos por allí he visto que están viendo como positivo el que Nicolás Maduro haga esta acción. Y esta acción en ninguna medida tiene que ver con progreso económico, aceptar que el mercado, la oferta y la demanda y la dinámica del mercado es la que debe pautar la política económica, sino que todo lo contrario, insisto, esto tiene un objetivo criminal, un objetivo de corrupción y un objetivo de lavar dinero para estas cúpulas del madurismo. Pero es que no existe como tal, además, ninguna recuperación económica. Por ahí veíamos, por ejemplo, a Nicolás Maduro decir que va a empezar a devolver tierras improductivas.
que expropió el propio régimen de Maduro. Vimos también cómo devolvió en estos días un centro comercial. Pero al final del día no es que esto es una rectificación del régimen de Maduro, sino que esto lo que significa es la confirmación del fracaso del modelo económico, que es un modelo que se ha basado en muchos principios, pero principalmente en la estatización de las empresas del Estado, en la confiscación de la propiedad privada, en la centralización de la economía en manos del poder central, pero sobre todas las cosas en la eliminación de la libre competencia y del libre mercado, pretendiendo creer que con un capitalismo de Estado se podía hacer una revolución económica que llevara al país a un desarrollo económico que ha sido todo lo contrario. El país, desde que el chavismo y el madurismo han estado en el poder, lo que ha venido es un retroceso económico abismal, y hoy sin duda alguna es uno de los países más pobres del mundo, y donde, por ejemplo, el salario mínimo está dentro de los 4 salarios mínimos más bajos del mundo. Es decir, Maduro lo único que ha hecho es convertir a Venezuela con su modelo en una fábrica de pobreza y en una fábrica de crisis económica. Y la mejor comprobación de eso es que no solamente es que hay más de 6 millones de venezolanos fuera del país, sino que dentro de Venezuela el 80% de la población está sumergido en la pobreza. Entonces, esa fantasía, ese escenario que parece sacado de un juego de video, de creer decir que Venezuela está en una franca recuperación económica, que Venezuela está avanzando y que Venezuela empezó a marcar indicadores económicos que lo que pueden generar es un optimismo a los venezolanos de que ahora vamos a salir adelante, sin duda alguna es una burbuja que es mentira, y que en el cortísimo plazo los venezolanos se darán cuenta, no solamente de que eso no era verdad, sino que ese pequeño espacio de oxígeno económico que se pudo haber generado en Venezuela, lo utilizó el régimen, insisto, para lavar dinero proveniente de la corrupción, para seguir favoreciendo a esos grupos empresariales que hacen vida alrededor del régimen de Maduro, y a esos empresarios que lamentablemente no entienden o no han querido comprender que sin libertad, sin democracia, sin derecho, sin respeto a los derechos humanos, sin Estado de Derecho, es imposible que una empresa en Venezuela pueda surgir. Entonces, a veces vemos cómo algunos empresarios buscan tratar de normalizar una situación dentro de Venezuela que no es normal, pero que, peor aún, es una situación que lamentablemente lo único que ha traído como consecuencia es que hoy los venezolanos sean mucho más pobres y que hoy el país tenga los índices de corrupción más altos en la región y uno de los más altos del mundo. Pero en realidad eso estaremos conversando con Zair Mundarain, que es abogado, consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia, pero además también fue fiscal del Ministerio Público y que tiene mucha información referente a estos procesos que, como les digo, no son una acción para darle espacio al capital privado dentro de las empresas del Estado, sino simplemente es una acción para blanquear capitales de quienes se han robado y han desangrado a nuestra Venezuela. Así que con esto vamos al corte y ya regresamos brevemente con la entrevista a nuestro abogado Zair Mundarain. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio y en este espacio vamos a estar conversando con Zair Mudarain. Zair es abogado, penalista, experto en derechos humanos, fue fiscal del Ministerio Público en Venezuela, tuvo que salir del país producto de la persecución del régimen de Nicolás Maduro y actualmente es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Colombia en Venezuela. Y con Zair hemos querido hoy conversar referente a lo que significa el tema de el anuncio del régimen de Nicolás Maduro de que ahora va a poner a disposición del capital privado a través de la Bolsa de Caracas el 10% de las acciones de las empresas del Estado, que como decíamos en el editorial, empresas que hoy en día están quebradas, empresas que hoy en día no tienen la rentabilidad y que ningún empresario seguramente con 4 dedos de frente que conozca lo que es un flujo de caja, que conozca lo que significa una inversión en una empresa que genere rentabilidad, estaría dispuesto a poner capital en una empresa de este tipo y que pareciese que quienes estarían pues listos ya para poner allí su dinero serían pues estos empresarios mal habidos que han obtenido recursos por parte del Estado y que sin duda alguna estarían utilizando esa participación accionaria básicamente para blanquear capitales y para, sin duda alguna, evadir un poco las sanciones económicas que se le han puesto a los testaferros del régimen de Maduro. Pero quería saludarte y, por supuesto, preguntarte cómo evalúas tú este anuncio del régimen de Nicolás Maduro. Hola, Eduardo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que yo creo, la primera reflexión que habría que hacer es que ninguna fórmula de intervención del capital privado o ninguna política pública que implique impedir el libre flujo de la economía y que los privados tengan iniciativa ha funcionado en el mundo. Todo el que promueva eso fracasará. Cualquier modelo de Estado que pretenda el intervencionismo siempre termina en un fracaso económico estrepitoso como el que hemos visto en la actualidad. Pero yo creo que el caso, en este caso lo que narra es especialmente alarmante, porque en derecho no existe, en derecho comparado, ningún país que tenga una norma como la ley antibloqueo. Y es la norma que permite la ejecución de este tipo de despropósitos, ¿no? La ley antibloqueo permite que el Ejecutivo, sin ningún control estatal, ni siquiera de la Asamblea Nacional, de la Contraloría, de nadie, pueda vender los activos del Estado de manera secreta, además. Es decir, incluso si los registradores, frente a una venta, hacen público quién es el propietario, pueden ser objeto de sanción. Esto contraría cualquier fórmula de transparencia institucional y cualquier fórmula de transparencia administrativa. ¿Quién invierte realmente bajo estas reglas de juego? Y además, sin que haya una norma de fondo que garantice que la inversión tiene la posibilidad de estar respaldada por normas que respeten el capital privado. Bueno, precisamente alguien que conoce o que es copartícipe de este juego perverso de reapropiarse de una serie de empresas que en parte, todas o en parte, finalmente para el blanqueo de capitales, que es lo que se procura con esta situación. Nadie, como tú bien lo has dicho, que conozca todas las dinámicas económicas que resultan propias de la rentabilidad y del ejercicio de pleno de los derechos económicos. Recordemos que los derechos económicos son derechos humanos. Los derechos económicos son derechos humanos y a pesar de que siempre estamos hablando o conversando sobre otro tipo de derechos, por supuesto la vida, o algunos de mayor relevancia como la vida, la integridad física, etcétera, en pocos lugares se han violentado tanto los derechos económicos y sociales
como en Venezuela, porque es que no existe ninguna seguridad jurídica, no hay ninguna fórmula que indique que el día de mañana que estés de malas con el poder, se revierta la situación de lo que acabas de comprar y te vuelvan a expropiar, porque es que las normas lo permiten, la ley de antibloqueo lo permite y todo el aparataje normativo. Esa es la razón, además, por la cual el Estado venezolano tiene unos inmensos compromisos en el exterior y tiene demandas a nivel mundial por todo aquello, y eso es bueno que tu audiencia lo conozca, que cada vez que Chávez se paraba en una esquina y decía expropiese, no había expropiación, porque la expropiación implicaba el pago de un justiprecio por todo eso de lo cual te estabas apropiando. En Venezuela no hubo expropiaciones, en Venezuela lo que hubo fue robos. Esencialmente se apropiaron de manera, por vías de hecho, de forma contraria a los derechos humanos, de los bienes, de los bienes privados, pero no los pagaron. Y esa es la razón por la cual el Estado tiene una inmensa carga de pasivos que no va a poder honrar, porque no hay con qué pagar tantas empresas que fueron expropiadas y que jamás fueron pagadas. Entonces, realmente quien participe bajo un régimen dictatorial en operaciones que no tienen control parlamentario, que no pasan tampoco por el tamiz del control de la Contraloría, y que esencialmente lo que procuran es que sean los mismos grupos económicos que han crecido bajo la oscuridad de este poder, de este poder omnívoro que todo se lo come. Precisamente se trata de reglas de juego que son contrarias a toda la lógica económica y que lo que hacen es apañar una cantidad de economías oscuras, economías negras, como se le dice en materia de crimen organizado, se le dan apariencia de legalidad y sigue Venezuela siendo uno de los estados que tiene mayores dificultades para controlar los flujos económicos y permitir que el dinero proveniente de la delincuencia organizada transnacional reingrese al flujo económico ordinario del país como si se tratara de operaciones legítimas. Y esto alarma y debe llamar la atención a toda la comunidad internacional de que Venezuela no acata ninguna norma antilavado, que no acata ninguna de las recomendaciones del GAFI, que es el organismo al que pertenecemos, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional y del Caribe, que es donde está Venezuela, y que quienes nos representan en el GAFI en muchas ocasiones son muchos de los lavadores de activos, que esto es un contrasentido, forman parte del mismo régimen y nos representan ante un organismo internacional tan importante. Entonces esto debe llamarnos la atención. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Zair Mundaragui, quien es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia. Y Zair decía algo muy interesante referente al tema de la opacidad. Es decir, en países donde generalmente se realiza o se pudiese realizar este tipo de oferta pública para que no solamente empresarios, sino cualquier ciudadano tenga la posibilidad de adquirir una acción en una empresa estatal, bueno, sin duda alguna, eso se hace a través de las bolsas de valores, y las bolsas de valores en cualquier país del mundo tienen esa información de manera pública. Es decir, usted puede ver cuántos accionistas hay, incluso puede ver quiénes son los accionistas mayoritarios. Y evidentemente cuando Zaid señala que hay una prohibición expresa de que se pueda hacer público quién es el comprador de estas acciones, lo que denota nuevamente y refuerza es que esto es una acción no para potenciar una empresa que ya están, como les digo, quebradas y que las quebraron ellos mismos, sino prácticamente esto es para poner a sus testaferros, a sus tenedores de dinero producto de la corrupción, que, bueno, orbitan alrededor del madurismo y su cúpula de poder, para además protegerles su identidad y que puedan lavar de manera infragante toda la cantidad de dinero que les provoque, y que sin duda alguna sería nuevamente, no solamente una estafa para los venezolanos, sino además también sería pues una nueva demostración de la caracterización de lo que significa un régimen que no solamente es un régimen que viola los derechos humanos, sino que es un régimen criminal y que sin duda alguna actúa como un cártel, es decir, actúa como un cártel del crimen. Y ahí siempre dicen, y hacia ahí te quería preguntar, Zair, que generalmente cuando se hacen investigaciones a grupos de narcotráfico, cuando se hacen investigaciones a grupos o bandas delictivas, lo que los fiscales siempre dicen es, persigue el dinero. Si persigues el dinero, vas a saber dónde están los responsables. Y yo te quería preguntar, en el marco de las sanciones económicas que hay contra los corruptos del régimen de Maduro,
¿qué efectividad pudiese tener esta maniobra del régimen para evadir esos controles y evadir la justicia internacional? Bueno, fíjate, Eduardo, eso que tú preguntas es sumamente importante, porque fíjate, en este tipo de operaciones existen unas obligaciones de los estados para la constatación previa del origen de Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político.
En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Sí, estamos de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio y habíamos dejado una pregunta en el aire que la voy a nuevamente insertar para contextualizarla, y es que generalmente cuando se investigan grupos criminales o cárteles de la droga o crimen organizado, siempre se dice que, bueno, la mejor forma de llegar a los responsables es persiguiendo el dinero, porque allí se pueden ver las conexiones de esas redes. Y pareciese que, como decía Zair, lo que busca el régimen de Maduro, prácticamente poniendo en el oscurantismo los nombres y las identidades de quienes van a invertir en esta presunta compra de acciones de empresas del Estado, lo que busca básicamente es proteger a quienes van a utilizar esto para seguir delinquiendo y seguir lavando dinero. Y lo que le preguntábamos a Zair, que era que si en el marco de las sanciones que se han puesto a testaferros del régimen de Maduro y a funcionarios que se presumen que abiertamente están incursos en hechos de corrupción y que tienen dineros productos de la corrupción, si esto es común, si esto va a ser una estrategia que les va a funcionar para evadir esos controles y, por supuesto, para evadir lo que significa la justicia internacional. Bueno, Eduardo, fíjate, es muy interesante lo que dices por lo siguiente. Una de las obligaciones que tienen los estados en este tipo de inversiones de gran escala, y sobre todo cuando se trata de empresas públicas, es la determinación previa del origen de los fondos. Es decir, tú no puedes invertir si antes no has demostrado que los fondos que estás invirtiendo provienen de una actividad lícita. Eso no lo va a hacer el Estado venezolano. Y van a empezar a pagar unas supuestas ganancias o unas supuestas utilidades de estas empresas que no son tales. Pero uno de los mecanismos que están utilizando para evadir sanciones y que está bien documentado y está siendo objeto de investigación por varios estados, uno de ellos es la fórmula de las criptomonedas. Están utilizando la convertibilidad de esos activos en criptomonedas que son son difíciles de rastrear. Y luego están haciendo operaciones de importación y exportación. ¿Qué está haciendo los personeros del régimen? Bueno, están creando empresas fuera con nombres ficticios o a nombre de terceros y están comprando bienes y servicios para ingresar a Venezuela y venderlos. Por eso tú ves esa proliferación de bodegones, proliferación no importa si vendan o no vendan. O sea, que facturen a lo interno, no importa. Lo que importa es que la empresa que le estás comprando afuera también es tuya y estás haciendo una operación con la que estás pagando. Y ese dinero mal habido lo estás pagando fuera y lo estás colocando en una operación internacional de importación en una cuenta. Entonces, eso es lo que ahora se está investigando. Están investigando todas las unidades de inteligencia financiera en el exterior, que son esas supuestas operaciones de importaciones a veces excesivas. Tú puedes importar más Nutella que personas, puedes importar más whisky, que no importa si lo vendes, lo importante es que estás logrando sacar el dinero y colocándolo en una cuenta, justificándolo con una actividad. Por eso es que no hay que menospreciar esta actividad que se está iniciando. No hay que menospreciarla porque están buscando la fórmula para que les sea útil. ¿Y que sea útil qué? Que estas supuestas ganancias o utilidades que se puedan dar puedan ser colocadas en la banca internacional como provenientes de una actividad ilícita de inversión. Entonces hay que hacerle mucho seguimiento y hay que alertar
al resto de los estados que cuando se producen aperturas de estas cuentas o estas supuestas operaciones, lo que están escondiendo en realidad son este tipo de operaciones de lavado que astutamente han logrado por diversas vías evadir los controles y esto no lo hace un empresario legítimo, por supuesto. Nadie que se precie de tener una actividad económica legítima se puede prestar para una actividad para estas tramoyas que no buscan más que colocar los dineros producto de la criminalidad organizada transnacional fuera. Entonces yo creo que esas dos son los dos focos iniciales donde hay que poner la vista en los próximos meses luego de que estas operaciones se empiecen a producir. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Zair Mundarain, abogado penalista, pero además también exfiscal del Ministerio Público y actualmente asesor jurídico, consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia. Y un poco sin salirnos tanto del tema, pero hablando de algo que tiene que ver seguramente con lo mismo, es que hemos visto cómo hay una especie de narrativa o de intención por parte del régimen, lamentablemente soportada y subiendo de volumen por un sector que hace llamarse opositor, de que en Venezuela hay una recuperación económica, de que en Venezuela está existiendo una suerte de renacer de la economía venezolana, y hemos visto a Maduro, tratar de liderizar una suerte de perestroika tropicalizada, tratando de decir que está haciendo algunas reformas económicas que le permitan entonces a Venezuela, como él mismo ha dicho en sus palabras, seguir recuperándose. Pero la verdad es que tenemos un país con más de 6 millones de venezolanos fuera del país, con un país que según la última encuesta de Incovi tiene más del 80% de su población en la pobreza, y haciendo énfasis que un poco más del 60% en pobreza extrema, es decir, un país que está absolutamente empobrecido, con un parque industrial acabado, con unas industrias y empresas del Estado destruidas. Entonces, ¿cómo puede hablarse de recuperación económica en un país donde los únicos que tienen hoy en día dólares para poder invertir y para poder hacer o construir su propia burbuja son quienes están alrededor del régimen? Entonces, un poco estas medidas también quizás busca, y esa es la pregunta concreta, abonar en esa narrativa. ¿Cómo ves esa narrativa y cómo ves tú además esta situación en el marco de un país, como te digo, que sigue inmerso en una pobreza como nunca se había visto en nuestro país y yo creo que en la región? Sí, sin duda el gran drama que vivimos los venezolanos es la pobreza extrema y la falta de acceso, la falta de ejercicio de los derechos y la falta de acceso a las cosas más básicas. Pero fíjate que yo invito a que hagas este ejercicio y el resto de tus oyentes que hagan este ejercicio. En Venezuela, antes, con la producción petrolera, siendo un país monoproductor como siempre lo hemos sido y con una economía poco diversificada, uno podía saber a través de la renta petrolera cuánto dinero estaba circulando. ¿Por qué? Porque, era muy sencillo. Usted dice, usted produce 1.200.000 barriles, 1.500.000, 2 millones, 3 millones, lo que produzca, y la venta de eso hace que yo tenga en circulante tanto dinero. Ahora tenemos un circulante. En Venezuela se está viendo un circulante de moneda extranjera, tenemos un circulante de dólares, tenemos un circulante de euros, en un país que no produce absolutamente nada ni exporta nada. Entonces la pregunta que tiene que hacerse la gente es, ¿qué operación económica se está produciendo para que ingrese liquidez, dinero en efectivo, si no se está exportando nada? Esto es uno de los indicadores de cuando estamos frente a estados mafiosos. Es decir, que no hay ninguna economía legítima que justifique el circulante. Entonces el circulante está para algunos, como bien tú lo dices, para quienes tienen esa burbuja, ese circulante existe, porque el dinero se ve, hay operaciones de cambio en la calle, hay cosas, todo se vende en dólares, en euros, etcétera. Pero ¿qué operación legítima lo está produciendo? No hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo porque el Estado ya, era un Estado que producía y vendía petróleo y productos refinados, ya no vende casi petróleo, ya no tiene productos refinados y más bien importa todo eso. Eso es uno de los primeros indicadores y alarmas que deben prenderse. Y esa narrativa precisamente es absolutamente cosmética. ¿Por qué? Porque tú bien lo has dicho, si tú tienes un parque industrial absolutamente paralizado, tienes unos niveles de desempleo enormes donde finalmente el empleador es el Estado,
y unos niveles de informalidad muy grandes, donde la mayoría de la población participa en una actividad económica informal, es decir, no tiene un sueldo de una empresa, no tiene seguro social, no tiene un seguro de hospitalización, de cirugía y maternidad como se tenía antes, etcétera. Tú sabes que estás ante una parálisis económica desde el punto de vista, es orgánico, es estructural, pero tienes un circulante que proviene de la criminalidad organizada que hace ver como si hubiese alguna recuperación. Por eso tienes conciertos, tienes bodegones, tienes algunos restaurantes, etcétera. Pero ¿dónde está la productividad? ¿Dónde está el parque industrial? ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde están las empresas básicas que producían eso? Es absolutamente insustentable. Por eso es que eso es lo que algunos llaman un rebote donde en apariencia pareciera que hay abastecimiento, que hay cosas, pero no se está produciendo nada. Es más, vean los productos que circulan, en su gran mayoría son importados y son productos de estas operaciones cambiarias que se están haciendo para darle licitud a estas economías. Entonces, en definitiva, bajo una operación, a mi modo de ver, bastante perversa, y que tiene que ver incluso con el entretenimiento, conciertos, playa, una cantidad de cosas para tratar de que el venezolano, de que haya una imagen internacional, de que haya una recuperación económica que no existe, cuando la gran mayoría de la población, bueno, es que lo más dramático, Eduardo, y lo decías tú hace algunos días, la deserción escolar, no tenemos maestros. ¿Cómo se construye un país donde las universidades están técnicamente cerradas? Donde hay una deserción escolar de más de 800.000 niños. Ningún país soporta que casi 1 millón de niños no vayan a la escuela, donde no tienen internet para hacerlo de forma remota, pero tampoco hay maestros para hacerlo de manera presencial. Entonces tú lo que estás generando es una superficialidad, una capa, una imagen hacia el exterior, muy bien vendida además, porque tienen mucho dinero para hacerlo por redes y por hacerlo por muchas vías, para crear una fórmula ficticia, una imagen ficticia ante el mundo de que hay una recuperación que no existe, porque PDVSA no está recuperada, las empresas básicas no están recuperadas, el agro no está recuperado, es decir, todas las actividades productivas que se tenían. Bueno, yo invito a la gente, es muy sencillo, vayan a ver el Parque Industrial de Carabobo. Usted antes, hace 30 años, usted paseaba por ahí, hace 25 años, y ahí usted tenía la Ford, la Chevrolet, de la Renault, la Fiat, todas las marcas de vehículos, saliendo vehículos en cantidad, y eso producía miles y miles y miles de empleos. Ya eso no existe nada de eso. Entonces, en realidad, no hay ninguna recuperación económica, lo que hay son grandes operaciones de criminalidad organizada que se están produciendo y que están siendo sustentadas con una cantidad de normas. Y si a eso le sumas, además, el proyecto de ley que acaban de presentar en la Asamblea Nacional, con el cual acabarán todas las ONG y todos los que colaboran, además, han venido sustituyendo prácticamente al Estado, porque no es las ONG nada más en materia de derechos humanos que hacen investigación de los crímenes, sino son aquellas que traen retrovirales para los trasplantados, para los de VIH, que hacen educación como Fe y Alegría, una cantidad que se encargan de educación, de salud, de vivienda, etcétera, y las vas a suprimir con este proyecto de ley que las criminaliza. Entonces tú realmente estás acabando con todo el espacio cívico, con todo el espacio y todas las capacidades de la gente de participar en la solución de sus problemas. Y eso es lo que hacia allá vamos hacia una sociedad, pretende el chavismo tener una sociedad más dependiente y unas burbujas que permitan a algunos decir que existe una recuperación cuando realmente lo que hay son operaciones de cambio inorgánico que no tienen un sustento económico que les dé racionalidad. Entonces estamos, yo creo que en un panorama bastante preocupante, porque estamos en una fase de perfeccionamiento de la criminalidad organizada transnacional, que está permitiendo generar flujos de dinero e imágenes falseadas de la realidad. Así es. Bueno, estuvimos conversando con Zair Mundarain. Zair es abogado, penalista, exfiscal del Ministerio Público y asesor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, y con esta entrevista de Zair, que nos profundizó mucho más en este tema que ha generado polémica en Venezuela y también muchas preguntas en la comunidad internacional referente a esta supuesta apertura económica del régimen de Maduro. Despedimos el programa del día de hoy y nos conectamos para el próximo lunes a la misma hora para seguir en este espacio contigo por Radio Caracas Radio. Feliz inicio de semana para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.